un connotado psiquiatra forense de la época de la Castañeda, en la década de los 30 del siglo pasado, es traer algunas figuras de la visión un tanto más psicodinamista de Europa de esa época, para tratar de establecer figuras que clínicamente no existen, como el trastorno mental transitorio, la emoción violenta, que al día de hoy las doctrinas, los dogmas dentro del derecho lo han adoptado. Y también es importante entender cómo se mueve nuestro derecho en América Latina, cuál es la diferencia entre common law, civil law y realmente cómo opera el perito. Tenemos que vencer entonces, conociendo el derecho, los sesgos cognitivos que podemos estar teniendo todo el tiempo. Es decir, el efecto Dunning-Kruger, ¿no? Que nos hace confiarnos más mientras menos sabemos sobre todo el derecho y pensando que pues así se ha actuado, así se ha hecho al calor de la experiencia, así se hace en mi país, así me han enseñado en mi servicio, así se hace por mis maestros, sin incluso cuestionar la autoridad o cuestionar las reglamentaciones que al día de hoy están, considerando incluso un sesgo de falso consenso, ¿no? Entonces, hoy brevemente, espero no llevarme mucho tiempo, vamos a hablar qué es el derecho, cuáles son sus fundamentos teóricos, cuáles son las funciones esenciales del derecho, cuál es la diferencia entre estos dos Ujú. sistemas, o estas dos Escucho. lógicas de common law y civil law, la comparación un poco detallada entre los sistemas para entender un poco más por qué necesitamos aplicarlo y las tendencias de convergencia que tienen estas dos maneras de ver el derecho, que en realidad podríamos incluir también el derecho de países islámicos, que es muy diferente de estos dos, pero estos dos sistemas son los que operan mucho más a nivel internacional. Y un punto en el que caemos en común todos a nivel internacional, o bueno, casi todos los países miembros de la ONU, que son los derechos humanos. El derecho, según la Real Academia de la Lengua, es una definición tanto escueta, ¿no? Que es el conjunto de principios y normas expresivos de una idea de justicia y de orden que regulan relaciones humanas en toda la sociedad y cuya observancia puede ser impuesta de manera coactiva, que prácticamente no nos dice nada, ¿no? Nos dice prácticamente que es conjunto de principios y normas. Hay algunos juristas que dicen que el derecho, ya en su expresión, es la máxima expresión de la ética normativa que tiene el ser humano, ya en lo muy filosófico. Le pregunté a la IA, una de las IA que ocupo para las investigaciones que hago, para poder avanzar rápido en la búsqueda sistemática de algunos artículos, y esto fue lo que me definió propiamente cuando le puse el rol de ser un jurista moderno, ¿no? Y lo que me dijo fue es que es una disciplina del conocimiento humano que estudia los sistemas normativos institucionalizados que regulan la vida social, caracterizada por su naturaleza prescriptiva, su respaldo coercitivo legítimo y su finalidad de establecer el orden, resolver conflictos y promover la justicia, manifestándose universalmente en todas las sociedades complejas a través de instituciones, procedimientos y principios que, aunque culturalmente variables en su forma específica, comparten funciones y estructuras fundamentales comunes. Es decir, son las reglas del juego. Todos los actos que hacemos desde que nacemos tienen vida jurídica. Desde el día de hoy que ustedes están aquí y que se registraron y que con base en algo que no tiene un contrato monetario, pero que sí es un Qué contrato mal, qué tácito, mal, qué mal. generaron una lógica de decir, yo me registro y a partir de ese registro voy a accesar a una ponencia, a un conjunto de hablares de algunos colegas y podremos debatir al respecto de la psiquiatría forense. Con base en esa lógica, estamos estableciendo contratos. Y esos contratos los hacemos todos los días, cuando van y compran un café, cuando se suben el autobús, cuando suben el transporte público, cuando contraen nupcias, cuando hacen muchas cosas. Todo eso lo regula el derecho. ¿Por qué existe? Porque el ser humano es inherentemente social y necesitamos reglas de convivencia. Si no existen reglas, no podríamos tener la posibilidad de resolver conflictos. Tenemos que también tener reglas para limitar y legitimar el poder. Tenemos que tener reglas para proteger nuestros derechos fundamentales, como son los derechos humanos. Y tenemos que tener también reglas para una organización y una coordinación social a nivel internacional y a nivel local. Hay distintas teorías desde lo largo de la historia en el que se ha empezado el derecho, y no voy a hacer un repaso grande, realmente voy a hacer algo muy a vuelo de pájaro de todo lo que implicaría el dogma del derecho y cuáles son sus orígenes y cuáles son las corrientes. Y vamos a hablar un poco más acerca de estas diferencias entre common law y civil law. ¿Qué es lo que pasa en estas teorías de necesidad del derecho? Bueno, pues podemos establecer desde el contractualismo, ¿no? Que estableció Rousseau, Hobbes y Locke, sobre que sin derecho prevalece el caos. Es decir, si no hay las reglas en las cuales movernos, impera el caos y por consecuencia, pues no hay consecuencias.
El naturalismo, que tiene que ver mucho más con unos principios morales objetivos y que podría anclarse en un derecho mucho más canónico o un derecho de fe o este tipo de derechos que emanan de las distintas religiones o de distintas perspectivas místicas que imperan en el ser humano, ya sean el islámico, el judaico, el cristiano, etcétera, pues son los que llegan a regular ciertas cuestiones y que al día de hoy están inmersos todavía en algunos sistemas jurídicos. Sin embargo, ya para el siglo XX empezó una corriente muy avanzada de positivismo jurídico, que fue a partir de Kelsen. Hoy les hablaré brevemente sobre esa pirámide famosa de Kelsen, que opera prácticamente en casi toda América Latina, Buenas tardes. que nos permite entender una estructura sistemática de Hola, cuál es el ordenamiento hola, jurídico. Marita. ¿Cómo está? Buenas noches. Hola. Si pueden apagar sus micrófonos, por favor. Eh, Después, parte de esta lógica del involucramiento de las disciplinas humanistas del derecho con la bioética, la ética, obviamente trajo a colación todo el utilitarismo de Bentham, de Mill, que genera una maximización del bienestar social. Y es el que ha imperado en algunas de las maneras en las que al día de hoy se legisla a nivel internacional. Y finalmente, ya algunos principios racionales de Rawls que hablan de la teoría de la justicia y de cómo tenemos que tener una justicia restaurativa. ¿Cuáles son las funciones esenciales del derecho? Bueno, pues el control social, que hace regular comportamientos individuales, la resolución del conflicto, sobre todo por mecanismos para dirimir disputas, y en estos, créanme que intervenimos muchos psiquiatras forenses y psiquiatras en general, la distribución de recursos que organiza asignación de bienes, también sobre todo en el derecho familiar, en el derecho civil, con dependencia de cómo está estructurado cada uno de nuestros países, pues somos parte de esa toma de decisiones a veces de los jueces. La legitimación del poder, ¿no? En la limitar la autoridad estatal, que ya, por ejemplo, APA en algún momento se promulgó con la regla Goldwater, en donde no se puede evaluar pericialmente a alguien que está candidateándose o que alguien que está en el poder, porque sería darle mayor poder al psiquiatra que a quien ha sido electo popularmente. La coordinación social, que establece estándares comunes, ¿no? Ya nos hablaba el doctor Moisés de algunos de ellos a nivel internacional. La protección de los derechos, que nos da salvaguarda de libertades básicas, que a veces no entendemos que incluso el internamiento involuntario podría ser considerado una privación de libertad, ya sea legal o ilegal, y la ejercemos muchas veces sin las salvaguardas que puede tener una persona detenida de manera arbitraria. ¿Cuáles son las diferencias? Y bueno, common law y civil law son las dos grandes ramas del derecho a nivel internacional que han imperado a lo largo de la historia. El origen del common law es de la Inglaterra medieval y prácticamente todos estos países que tienen esta lógica de pensamiento, como podría ser Estados Unidos, Canadá, casi en todas sus provincias, salvo Quebec, eh, Australia y algunos otros países, llegan a ver más la decisión de caso por caso. Incluso son una manera de ver como nos han vendido en las series, ¿no? De Netflix y todas estas plataformas, en donde se trata de convencer a un jurado y se van resolviendo con base en jurisprudencia, es decir, cómo se han ido resolviendo los casos en un estado, en un país. Y la tradición es anglosajona. El civil law, que es la manera en la que impera muchísimo más frecuentemente en la América Latina el derecho, emana del derecho romano y eso tiene una lógica sobre todo por este adoctrinamiento que hemos tenido desde la conquista, ¿no? Y desde este intercambio con España y Portugal a nivel ya de hace algunos siglos, nos permite entender, en lugar de que sea pragmático y evolutivo, una lógica un poco más sistemática y deductiva, que el método que utiliza es una codificación integral, es decir, todo está escrito, desde las constituciones hasta el último reglamento, hasta la última ley, hasta la última enmienda que haya existido, reforma en algún reglamento, estatuto, etcétera. Y la manera en la que se concibe es desde la visión un tanto romano-germánica, que emana de una tradición mucho más española, alemana y francesa, y es por la cual somos mucho más cercanos a algunos países como los que acabo de citar a nivel europeo. ¿Cuáles son las jerarquías que tienen estas dos visiones del derecho en cuanto a sus fuentes? El cómo lo son los precedentes judiciales. Es importantísimo cómo otros juzgadores han tomado la decisión. La segunda son las legislaciones, es decir, para un juez en common law, como es Estados Unidos, como es Canadá, y se sorprenderán, me voy a adelantar y regreso a esta diapositiva. En América Latina, el common law está en Belice y Guyana. Tenemos dos países en donde impera common law, el resto de América Latina es civil law.
En estos países, la manera en la que se decide es primero a partir de la jurisprudencia, estos precedentes judiciales, después imperaría en la legislación para seguir con una costumbre jurídica, es decir, cómo se ha juzgado a partir de una costumbre, posteriormente para adoptar una doctrina y se puede vincular con precedentes superiores. ¿Qué es lo que pasa en el resto de América Latina, salvo Belice y Guyana? Pues bueno, el primer objetivo de un juzgador, de donde se provienen las fuentes del derecho jerárquicamente, son estos códigos y leyes. Por encima de la Constitución nada, por debajo de la Constitución todo, que es lo que opera más en jerarquía a nivel de América Latina. La segunda fuente es la jurisprudencia, esto que ya se hizo a partir de Supremas Cortes de Nación, de juzgadores de tercer circuito, segundo circuito, en donde ya hay cierta cantidad de juicios que van en ese sentido, con dependencia del país, pueden ser 5, 10, 12, depende de cómo se ha ido modificando legislativamente esta lógica de emanar jurisprudencia, o si hay una decisión que la Suprema Corte ha emitido, que ya prácticamente es jurisprudencia, que son muy pocos casos, serían los que orientan forzosamente al juzgador. No es algo que pueda optar por ello, sino que lo tiene que adoptar. La tercera es la doctrina académica, es decir, cómo se enseña el derecho, cómo se ejecuta en ese país. La costumbre sería la siguiente fuente y propiamente lo que puede ser vinculante es solo la ley escrita. Nada que esté fuera de lo que está escrito sería para toma de decisiones. ¿Cuál es el rol que tiene, por ejemplo, un juzgador? Pues bueno, en el common law es activo, es creador. De hecho, se parece que en el common law es como mucho más dinámico la creación de la toma de decisiones. El razonamiento que debe de tener es inductivo, es decir, basado en precedentes, un análisis de la razón de decisión y una síntesis utilizando múltiples precedentes. Es decir, su función es interpretativa, creativa, genera decisiones que se vinculan hacia un futuro, hace un razonamiento que se llama ratio disensi, que es el que les decía, y el procedimiento es más adversarial. Clásicamente en el civil law, pues el juzgador es más pasivo, solamente aplica, ¿no? Solamente toma decisiones con base en un método deductivo, basado en normas y principios codificados, aplica el sistema así como está, directamente, y era el sistema más inquisitorial. Y digo era porque a partir de la segunda mitad del siglo XX en casi toda América Latina y en muchas partes del mundo en realidad, se han empezado a hacer fusión y el civil law ha pasado dentro de algunas de sus áreas, hacer un tanto más de juicios orales, es decir, hacer adversariales. Les pongo el ejemplo de México. Aquí desde 2008 que hubo una reforma y 2016 que se empezó a ejecutar ya a nivel nacional con el Código Nacional de Procedimientos Penales, el sistema penal es adversarial oral. No tenemos la figura de los jurados o del jurado como tal, pero sí hay que debatir y la manera en la que el perito ejecuta su actuar es muy diferente de cómo se actuaba antes. Al día de hoy hay algunos países que siguen con este civil law sin esta adición de lo adversarial, que en el inquisitorial el perito lo que hace es emitir su opinión, dar el escrito y muchas veces defender el escrito a partir de un interrogatorio y contrainterrogatorio que hagan las partes. Pero en el caso del common law se rinde el dictamen de manera verbal y se tiene que en muchas ocasiones hacerlo de memoria. Y la manera en la que el perito actúa es un tanto más dinámica e incluso puede ayudar a sentar precedentes. ¿Cuáles son las ventajas del common law? Bueno, pues es más flexible, adaptable, con un desarrollo más evolutivo, responde rápidamente a cambios. Insisto, no lo tenemos en todos los países en habla hispana, en América Latina, solamente Belice y Guyana. Las desventajas es mucho más complejo de aplicar y hay una incertidumbre inicial. En realidad, al decidir el juzgador con base en la jurisprudencia o cómo se han juzgado este tipo de casos con antelación, no siempre adopta el que se tengan las mismas periciales o le da el peso a la pericial. En el common law es el juzgador el que puede, pues, decir sí o no a que las partes puedan emitir o presentar alguna pericial, como es las periciales en psiquiatría forense. Lo que en realidad sucede en casi el resto de países del civil law, tenemos una claridad, una certeza jurídica, hay una accesibilidad directa al derecho, por eso me parece que es fundamental que todos aquellos que nos dedicamos al ámbito de las periciales, al ámbito de la psiquiatría forense, de la salud mental forense, es que entendamos y nos acerquemos al derecho, conozcamos las reglas del juego, conozcamos qué es lo que está pasando.
y que existe una uniformidad en su aplicación. ¿Cuáles son las ventajas? Pues bueno, hay rigidez ante nuevos casos, ¿no? Cuesta trabajo de repente vencer ciertas praxis, ciertas maneras de pensar y una lentitud de la adaptación que, bueno, poco a poco con algunas reformas se han ido modificando. ¿Dónde están en su mayoría el cómo lo? Pues Reino Unido, Irlanda, ¿no? En América del Norte, salvo México, que solamente los países como Canadá y Estados Unidos, salvo Quebec, ¿no? Que tiene Civil Law, que está en Canadá. El Civil Law está en Francia, en Alemania, en España. En México, el Civil Law casi está en todo el continente americano, salvo Estados Unidos y Canadá. Y obviamente en América Latina, estas dos grandes acepciones, ¿no? Japón y Corea del Sur tienen sus particularidades, son una mezcla. De hecho, Corea del Sur tiene una visión un tanto más de civil law, pero conjurado, ¿no? Y más de un sistema adversarial. Es un país muy nuevo jurídicamente hablando. Japón obviamente involucra como España la parte de la jerarquía, ¿no? De una corona, pero hay un primer ministro, hay poderes y también tienen su civil law y también incorporan esta parte adversarial mucho en su dictamen. Y a nivel de América Latina, prácticamente ya hay muchos países que han empezado a implementar esta visión mucho más adversarial. Han dejado atrás esta manera mucho más del sistema inquisitivo por la manera del sistema adversarial. ¿Qué es lo que entonces impera en casi todos nuestros países de América Latina? Insisto, salvo Belice y Guyana, pues el ordenamiento que en su momento Kelsen estableció bajo esta lógica de la pirámide de Kelsen. Por encima Constitución. Por encima de ella no hay nada. Por debajo de ella todo. Por ahí van a estar acuerdos internacionales, códigos y leyes federales, códigos y leyes estatales, reglamentos. Y en el caso, por ejemplo, muy en particular del derecho mexicano, tenemos algo que se llama normas oficiales mexicanas, que serían como el ordenamiento de ciertas circunstancias derivadas de la ley de metrología que permiten generar indicadores y algunas directrices en algunas praxis, sobre todo en el caso, por ejemplo, de medicina y algunas otras disciplinas también técnicas. Pero tiene una particularidad, todos estos países que tienen esta visión de cómo lo, de civil law, que se jerarquizan con base en la pirámide de Kelsen. Cualquier tratado o convención o decreto que involucre derechos humanos se elevan a rango constitucional. Por vía de consecuencia, los derechos humanos a nivel internacional pueden estar en convenciones, en declaraciones, etcétera, pero en todos los países que tenemos esta tradición de civil law, tienen que estar dentro de nuestra constitución y en el ordenamiento inferior. Y tiene que ser armónico. Si algún país de los que estamos aquí representando ha sido parte de alguna convención y esta es vinculante, es decir, le obliga a ese estado a modificar sus estatutos, sus leyes, etcétera, pues bueno, tiene la obligación de generar cambios fundamentales dentro de su legislación. ¿Ok? Y por lo tanto, tenemos que entender también algo que puede imperar y que en realidad impera en prácticamente toda América Latina, que es la visión de derechos humanos de personas con discapacidad. Porque si no, estamos ejerciendo la psiquiatría de ámbito clínico, de ámbito privado y todavía más la psiquiatría en lo pericial con una gran desventaja para las personas que padecen un trastorno mental o incluso violentando sus derechos humanos. ¿Qué son los derechos humanos? Bueno, pues son todas aquellas facultades, prerrogativas y libertades fundamentales que tiene una persona por el simple hecho de serlo, sin las cuales no se puede vivir como ser humano, y tienen un fundamento muy abstracto, que es la dignidad de la persona. ¿Ok? Son derechos inherentes al ser humano, sin distinción alguna de nacionalidad, lugar de residencia, sexo, origen nacional, étnico, color, religión, lengua, cualquier condición. Todos tenemos los mismos derechos humanos, que son 30 en la Declaración Universal, que se emana desde la ONU, sin discriminación alguna, y estos son interrelacionados, interdependientes e indivisibles. Y los derechos humanos tenemos que velar por protegerlos, aquellos que nos dedicamos al ámbito de la salud mental. Sobre todo porque existe la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad y su protocolo facultativo. Y a lo mejor algunos estarán en contra y dirán, no, pero es que esa visión nos ha hecho tener problemas y la legislación, como decía Guille, ¿no? Que ahí malinterpretaron, parecieran los legisladores en Argentina, algunas cosas y por ahí hice una trastada con la reforma de esta ley de salud mental nacional. Acá también hemos sufrido de algunas de estas cosas. Pero en realidad me parece que hay que entender que este instrumento, que es la convención, es armonizante y vinculante. Y en este mapa que tienen ustedes, prácticamente toda América Latina ha firmado y ratificado convención y protocolo.
Los que ven en azul un poco más oscuro, como Colombia, como Guyana, como Surinam y como Belice y Cuba, han ratificado la convención sin que hayan ratificado el protocolo. El protocolo es más bien la aplicación, la parte de ajustes razonables, salvaguardas y algunas otras cosas que, bueno, les da la facultad de generar propiamente su interpretación, pero de que tienen que modificar sus estatutos, su praxis y sobre todo en el ámbito de la psiquiatría es fundamental. Y vean quién solamente la firmó y no está obligado, Estados Unidos. Por eso ha sido gran crítica la manera en la que se ejerce la psiquiatría e incluso se da tratamiento involuntario con base en la visión de peligrosidad todavía, o aquellos que son migrantes, se les seda con algunos psicofármacos en la frontera. Entonces, eso es algo bastante peligroso, ¿ok? ¿Cuál es el corazón? Bueno, ¿qué es lo que dice la convención? Son los 30 derechos humanos universales. No se está descubriendo el hilo negro ni el agua tibia, pero establece que son personas con discapacidad aquellos a quienes se le está generando un obstáculo por parte de la sociedad. El concepto de discapacidad de la convención no se basa en si tiene alguna discapacidad física, psicológica, etcétera. No, la discapacidad de este modelo es, primero, las barreras que impone la sociedad y la otra que con independencia de esa discapacidad que tenga, todos somos titulares de los derechos humanos. ¿Y cuál es el corazón de la convención? El artículo 12. El igual reconocimiento como persona ante la ley que los estados partes que ya han reafirmado y que han firmado esta convención, reafirman que las personas con discapacidad tienen derecho en todas partes al reconocimiento de su personalidad jurídica, tiene capacidad jurídica en igualdad de condiciones con los demás en todos los aspectos de su vida. Y es un llamado de atención para la errónea praxis de la psiquiatría forense, en el que han confundido capacidad cognitiva y capacidad jurídica. Que capacidad jurídica tenemos todos por el simple hecho de ser seres humanos, ser reconocidos ante la ley y tener el conocimiento de estos derechos humanos. Capacidad cognitiva es la que podemos evaluar, pero no tenemos la posibilidad de que con base en esa capacidad cognitiva violentar el ejercicio de derechos humanos. Y ese es el gran reto que tiene al día de hoy la psiquiatría forense, modificar sus estatutos, modificar su praxis. Hace ya algunos años, bajo la dirección en WPA del doctor Dinesh Bugra, se generó esta campaña Social Justice for People with Mental Illness, que invitó a prácticamente todas las sesiones miembros de WPA, que acompaña a WPA a lo largo de su historia, a firmar al menos estos 15 de los 30 que ya están en la convención. Muy inteligentemente, el doctor Dinesh Bugra colocó el 12, el de igual reconocimiento como persona ante la ley y la protección completa ante la ley. Entre otros, ¿no? Tener educación, libertad, casarse, determinar su futuro, votar y ser electos, confidencialidad y privacidad, participar de la vida cultural, vivir independiente, accesar a todo, al trabajo, etcétera, la educación. Muy inteligentemente puso el artículo 12. Y verán cómo todos los que estamos en APAL estamos obligados a acatarlo, sobre todo en nuestra praxis, ¿no? Aquí también está la Asociación Psiquiátrica Mexicana, donde soy orgullosamente parte en México, pero hay una gran ausente, la Asociación Psiquiátrica Americana. No firmó esto. La que están viendo aquí es la Armenia, no es la APA. Entonces, bueno, pues también ahí hay una disyuntiva entre muchas de las maneras en las que se ejecuta la psiquiatría de Estados Unidos, a diferencia de esta visión mucho más progresiva de derechos humanos que tenemos en América Latina. Los invito a que vean artículos y algunos libros. Este lo emitió, lo publicó el doctor Norman Sartorius. Tiene unos casos súper prácticos que nos interrogó ahí a varios psiquiatras, entre su servidor, ¿no? Para poder emitir nuestra opinión con algunos casos prácticos de cómo se aplica la convención. Y bueno, este capítulo que tuve la fortuna de escribir, que habla acerca de la visión de derechos humanos en México y América Latina, de las distintas áreas que competen, sobre todo en el ámbito de la psiquiatría forense: capacidad, entrenamiento involuntario, interdicción o tutela, que muchas veces es una visión que en realidad, a la luz de la Convención, es una muerte civil, es impedir que se ejerzan los derechos humanos, la inimputabilidad tan necesaria de reformar, como decía el doctor Moisés, esta visión ya prácticamente desde las reglas de Daniel M. Nachten en la mitad o inicios del siglo XIX, que al día de hoy prácticamente siguen imperando y que no han avanzado a pesar de los avances que tenemos en materia de salud mental. Necesitamos reformarla, necesitamos modificarla. Y bueno, si entendemos el derecho, podremos entonces como peritos, como parte de la psiquiatría forense, salir de esta caverna y ver que hay muchas cosas más allá y conducirnos adecuadamente
desde nuestra praxis pericial y desde nuestra praxis en el ámbito clínico. Les agradezco mucho su atención. Bueno, muchísimas gracias, Nico, por toda tu exposición recién. La verdad que muy interesante lo que hemos visto en esta noche. Bueno, y damos un espacio, ahora tenemos unos minutitos si quieren hacer algún comentario o hacer alguna pregunta. Bueno, yo soy el doctor Ábalos de Córdoba, Argentina, trabajo en el Poder Judicial, en la defensa pública penal. Desarrollo, me desarrollo ahí hace 42 años. Soy médico legista, magíster en psiquiatría forense y doctor en medicina. Y quería hacer tres comentarios de las charlas que me parecieron excelentes, porque reflejan realmente una experiencia clínica y forense. Pero bueno, me interesa estos espacios para polemizar, para discutir e intercambiar ideas. Con respecto a la primera conversación, me llamó mucho la atención esta cuestión de medicina y acto legal, ¿no? Que es muy delicado el tema de tratamientos como torturas, o internaciones como secuestros, y responsabilizar a los psiquiatras de suicidio. Y voy a decir por qué. Este, Incluso en la nueva ley, como dice Guillermo, la no tan nueva ley, menciona, expresa que el tratamiento no debe ser un castigo ni debe ser una tortura, hay un supuesto social, pesa sobre nosotros por la historia de la psiquiatría, que han sido torturas que lo pueden haber sido en algún momento, pero hoy ningún tratamiento es una tortura. Entonces yo creo que tenemos que trabajar para salir de ahí, de estos conceptos, de estas narrativas que nos comprometen a nuestro, digamos, ejercicio profesional, la responsabilidad profesional. Porque, por ejemplo, quiero hablar de tres dimensiones del suicidio, tres dimensiones que se consideran insuperable, inhabitable, imprevisible. Es decir, estamos a una conducta humana que no podemos responsabilizar a los psiquiatras de suicidio. Entonces, por un lado, hay un conflicto de intereses en que queremos respetar los derechos humanos y la libertad de la persona, y por otro lado nos llaman a la responsabilidad profesional cuando no se pudo evitar un suicidio. Esto colisiona, ¿no es cierto? Es una cuestión que hay que revisar y mejorar estos aspectos, y tenemos que tratar de salir de estos conceptos, no los podemos aprobar. En segundo lugar, eh, la famosa nueva ley, como dije Guillermo, tuvo muchos avances. Lo que nos mostraba Guillermo, yo mi tesis de maestría que hice en la Universidad Nacional de La Plata, se trató sobre la internación involuntaria, psiquiátrica involuntaria en la provincia de Córdoba, y la desarrollé sobre el fuero civil, no penal, no cuando se trata de una imputabilidad, que fue terrible antes de la ley, como la justicia había, en vez de ser la justicia garante de la libertad de las personas, se había convertido en el engranaje de internación de las personas. Entonces, esos oficios que mostraba Guillermo, bueno, nosotros nos llevaban un oficio que teníamos que ir a los domicilios de los pacientes con policías, con traslados que no eran en ambulancias. Bueno, hemos vivido eso de una manera muy cruel. Este, pero bueno, yo creo que ahí necesitamos trabajar también, porque voy a dar un concepto y yo sé que eso va a ser discutido. Pasamos de la idea de peligrosidad, que evidentemente no está en los manuales, no son términos psicológicos ni psiquiátricos, pero pasamos a este concepto de riesgo inminente, y que yo voy a decir, voy a fijar una posición. Cuando el riesgo es cierto, inminente es tarde, porque una buena medicina es la que cura, pero mucho mejor la que previene. Entonces yo creo que tendríamos que ver cómo articular este, actitudes de prevención en este sentido, ¿no? Pero despenalizando a los profesionales, para que no nos fuercen a tomar medidas coercitivas y todo esto. Pues yo creo que eso es muy discutible, hay que avanzar en nuevos conceptos para poder hacer una buena medicina, una psiquiatría preventiva, ¿no es cierto? Y no llegar a estos extremos, ¿no? Eh,
Esto lo dejo abierto porque da para muchas conversaciones. Por último lugar, quería manifestar, porque yo actualmente me dedico a trauma psicológico, y con respecto a eso voy a recomendar una publicación que hicimos con la doctora María José Riquelme el año pasado en la revista Vértex, Revista Argentina de Psiquiatría, que la denominamos Pasaje al acto criminal. Y ahí hablamos exactamente, ahí reflotamos, digamos, desde la perspectiva de trauma psicológico, se ha reflotado la psicología de Janet, de la psicología de la acción. Y esto ha sido retomado por teóricos actuales de trauma psicológico como Onno van der Hart y Van der Kolk, holandeses que han desarrollado, en el caso de Onno van der Hart, una publicación que se llama El yo atormentado. Y realmente ese concepto de emoción violenta pertenecía a la psicología. Después el derecho lo tomó y le dio sus propias, digamos, propias condiciones. No tiene nada que ver la idea, me gustó lo que decía Nicolás, pero no tiene nada que ver la idea de que tiene el derecho de lo que es una emoción violenta con lo que era el concepto de emoción violenta desde la psicología. Que sí existía, siempre hemos dicho esto no existía y sí existe. Y está muy desarrollado y tiene que ver con traumas y tiene que ver con disociación y tiene que ver con esto, ¿no? Y con el pasaje al acto. Nosotros en eso hemos hecho una publicación. Bueno, solo quería dejarles este pequeño aporte, eh, que me parece que son temas muy polémicos, muy interesantes, y agradezco la participación de todos y felicito a los disertantes y a la doctora Riquelme especialmente. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias, Antonio, por tu aporte. Mi maestro acá, Antonio. Entonces, bueno, la verdad que estamos muy emocionados. Yo por lo menos estoy muy emocionada de que se haya podido dar esta situación y que finalmente estemos iniciando esta actividad. Ya por la hora, en un ratito ya los vamos a desocupar. Así ya pueden continuar con sus actividades. Quería felicitar a todos los que pudieron conectarse esta noche. Y la idea es después seguir continuando con otras actividades, ¿no? Empezar con propuestas y poder seguir conversando todas estas temáticas que todavía no hay consenso, hay muchos posicionamientos y también por el tema, ¿no? de los riesgos respecto a toda esta situación que se viene abordando. Bueno, también nos parece que es importante traerlo de nuevo a la mesa y empezar a trabajar. Así que, bueno. Muchísimas gracias a todos. Nicolás, doctor Moisés, Guillermo, no sé si quieren decir algo más, así nos despedimos. Muchas gracias, Cora, también por estar. Muchas gracias a todos los que se conectaron. Agradecer por ¿se escucha? Agradecer por el interés, por el espacio, que como hablamos con nuestros compañeros, la verdad que estoy seguro que voy a aprender un montón de Moisés, de María José, de Nicolás, y espero que todos tengamos la oportunidad de aprovecharnos a nosotros mismos, repito, para compartir nuestras angustias, nuestras incertidumbres y sobre todo que a partir de ahí podamos realizar algo constructivo que haga que todos y todas nosotros podamos dar respuestas científicas en consonancia con los estándares actuales y sobre todo de manera comunitaria. Y gracias a APAL, ¿no? Gracias al presidente, bueno, Cora, esta representación de la Comisión de APAL por abrir este espacio. Y nada más. También quiero agradecer a PAL por esta oportunidad y a María José por el entusiasmo en reunirnos a los que nos dedicamos a esta área. Solo quiero volverles a recordar lo que dije, ¿no? Que hay que aprender, hay que estudiar, hay que investigar, porque todo lo que no estudies puede ser usado en tu contra. Buenas noches. Pues yo igual, la verdad es que agradecer la oportunidad de estar con tan grandes personajes del área. Me parece que los trabajos que se van a venir no solamente aportarán en algún pequeño sentido en lo local, sino el objetivo que me parece perseguimos a través de la dirección de la doctora María José Riquelme es tener un impacto en América Latina, tener algún desarrollo de consensos y de algunas cosas tan necesarias. Y bueno, antes de despedirme, solamente quiero puntualizar algo que decía el doctor Antonio Ábalos.
efectivamente, bueno, lo que tiene que ver, ¿no? Emoción violenta es más hacia estrés postraumático complejo. El derecho penal lo interpretó equivocamente como los trastornos mentales transitorios que emanaban de estas ausencias que podía tener alguien con epilepsia o con alguna otra circunstancia. Y en el caso de peligrosidad, pues bueno, me parece que ahí la gran crítica que ha habido es esta asociación con el riesgo inminente de alguna conducta violenta que se trasladó desde la clínica hacia lo penal, ¿no? Y que poco a poco ha ido transgiversándose entre criminología, buscando algunos datos y que hoy ha caído ya en el riesgo de esta neuropredicción del delito con algunas variaciones de la resonancia magnética funcional, que me parece es prácticamente un error, ¿no? En cómo se ha ido dirigiendo. Y bueno, pues bueno, ya con eso concluyo. Agradezco mucho la oportunidad. Y bueno, como les decía en la ponencia, hay una máxima en la ley. El desconocimiento de la ley no exime de responsabilidad, entonces hay que entender las reglas del juego. Cora. Sí, bueno, nada, en realidad ya viendo lo exitoso del evento, felicitar a todos y desearles en nombre de APAL, en principio la bienvenida y también la posibilidad de seguir participando. Tenemos, y quería recordarles, la revista de APAL, donde también se puede hacer, digamos, material y enviar material para futuras publicaciones. Y el año que viene, el congreso que se hace cada 2 años de APAL, que será en Cartagena de Indias, en Colombia, en el mes de noviembre. Así que bueno, nada, esto recién empieza, es recién el inicio y seguramente habrá un montón de posibilidades y oportunidades. Así que buenas noches y muchas gracias a todos. Adiós. Hasta luego. Nos vemos pronto.